Una vez revisados los elementos de tránsito, vamos a observar y a estudiar la forma, cómo se puede calcular un tránsito de diseño en una forma ya más real. Esta es la aplicación que comúnmente vamos a utilizar de ese tránsito, de ese componente de tránsito que hemos estudiado hasta el momento. El tránsito de diseño se utiliza normalmente en el diseño de las estructuras de pavimento. Es una de las variables más importantes que nos permitirá calcular los espesores de la estructura como tal. El tránsito de diseño se lo denomina también tránsito futuro. Él está compuesto por dos partes esencialmente. El tránsito actual, que se lo puede llamar con las iniciales como TA, y un incremento de tránsito. Ese incremento de tránsito estará dado por el periodo de diseño, es decir, por el número de años a los cuales nosotros queremos determinar ese tránsito que vamos a determinar. El tránsito actual está formado por el tránsito existente más el tránsito atraído. El incremento de tránsito tiene como variables el crecimiento normal, estará dado por un porcentaje o una rata de crecimiento y también por la forma como va a crecer el tránsito. Puede ser lineal, exponencial, potencial o de segundo o tercer grado. El tránsito generado también y el tránsito de desarrollo. Siendo así, podemos observar que dice que tránsito futuro es igual al tránsito atraído más el incremento de tránsito. Si vamos reemplazando, el tránsito actual es igual a tránsito existente más incremento de tránsito más el tránsito atraído más el tránsito generado más el tránsito desarrollado. Entonces, esa es la ecuación que vamos a mirar. El tránsito actual, formado por el tránsito existente, tiene como una opción hacerlo mediante aforos. El tránsito actual es el que en este momento circula. Pues tengo dos opciones. Una es hacer los aforos, es decir, aforo es hacer un conteo, ¿cierto? También me sirven los estudios de origen y destino. Y ese tránsito existente va a depender de los parámetros socioeconómicos. Socioeconómicos es de la ciudad, del tamaño de la ciudad, del desarrollo de la ciudad, del sector. Otra forma de calcular ese tránsito existente es mediante series históricas. Series históricas son los conteos que se hacen año a año en las vías. ¿Cuál es la limitación? La limitación que existe aquí es que en las series históricas solo existe información para las vías principales. El INVIES hace conteos una vez a la semana, una vez por año, durante una semana, sobre las vías secundarias y las vías principales. Es decir, que las vías terciarias, vías urbanas, no tienen series históricas. Por lo tanto, esa metodología de la serie histórica servirá o se podrá aplicar cuando tenemos la información correspondiente a la serie. ¿Qué es tránsito atraído? Es cuando los usuarios no cambian su origen ni su destino, simplemente su conveniencia para el viaje. Es decir, cuando usted va de la vía desde Catambuco de Pasto a Popayán o a Chachagüí, usted no cambia su origen ni su destino cuando usted utiliza la variante. En ese momento, usted utiliza la variante porque le conviene no pasar por la ciudad de Pasto, sino en Catambuco desviarse, irse por la variante, caer al túnel de Daza y seguir para Chachagüí. Eso sería tránsito atraído. Incremento de tránsito es el volumen que se espera pase por esa carretera durante un determinado periodo de años. Ese periodo de años normalmente corresponde al periodo de diseño. ¿Qué es el periodo de diseño? Es el número de años en la cual nosotros proyectamos que nuestra estructura de pavimento, durará, como es así que para pavimentos flexibles, ese periodo será de 10 a 15 años y para pavimentos rígidos será siempre superior a 20 años. Entonces tenemos aquí que
vamos a tener algo que es el crecimiento normal, de acuerdo al crecimiento de la región. Ese crecimiento normal se puede calcular de muchas formas. Una es mediante el desarrollo económico, es decir, ir a la Cámara de Comercio y averiguar cuánto fue el crecimiento. Pero, por ejemplo, en este momento tenemos decrecimiento, significa que no es positivo, sino que es negativo. Otra forma de calcular ese crecimiento es midiendo el consumo de combustible. Nariño tiene, ya que se supone que cada año va a haber un incremento del combustible. Ese es difícil en Nariño porque Nariño, por ser zona de frontera y por tener los combustibles subsidiados, tenemos cuotas. Significa que siempre nos asignan la misma cantidad de galones mensuales como tal. Entonces, ese crecimiento normal se ha dado y se ha calculado a través del tiempo en valores que están asociados al desarrollo o al crecimiento del tránsito vehicular. Aquí aparece el tránsito generado. Entonces el tránsito generado tiene muchas formas de calcularlo. Una de ellas es como un porcentaje del tránsito actual. Se puede considerar más o menos que el tránsito generado es un valor entre el 5 al 25% de ese tránsito actual. Ese tránsito generado normalmente se considera por periodos máximos de 2 años. En él están los tránsitos inducidos, significa un tránsito nuevo que no existía y que en ese momento se genera, un tránsito que se convierte y un tránsito trasladado. Son tránsitos que existían por otras vías y que van a aparecer acá. Luego sigue el tránsito desarrollado, que también se puede determinar como un porcentaje del tránsito actual y se lo define como el tránsito de desarrollo en el que se da debido a las mejoras del uso del suelo. 5% normalmente se considera del tránsito actual. Una vez revisado estos que son los componentes de mi tránsito futuro, miremos cómo vamos a pasar de tránsito promedio diario semanal a tránsito promedio anual. Recuerda que los TPD son los tránsito promedio diarios. Ellos pueden estar referidos a una semana, a un mes o a un año, siendo el tránsito promedio diario anual el más exacto, ya que tomaría como población los 365 días del año, en cambio que el TPDS tendrá pues como condición que es el conteo solo de una semana. Entonces aquí se ha determinado que el tránsito anual pues es el tránsito promedio diario por 365. Nosotros tenemos un TPDS, mire, de cada semana tenemos nuestras 52 semanas que conforman un año y tenemos un TPDA que será el representativo de él. Entonces aparece una ecuación que está aquí al pie de la diapositiva que dice que el tránsito promedio diario anual es igual al TPDS más o menos ZR, que es el coeficiente de la curva normal estandarizada, por sigma, que es el error promedio, o sea, el error estándar de la desviación. Entonces, aquí tenemos una ecuación, ¿cierto? Comencemos con S. S es la desviación estándar de la muestra. Es la raíz cuadrada. En el numerador está la sumatoria de los TDI, que es el tránsito diario. Significa que TDI será los valores de cada día. Entonces, TDI, si usted contó 7 días, tendrá 7 valores de TDI. TPDS, pues aquí en la ecuación es sencillamente sumar los TDI y dividirlos entre 7, la sumatoria de la diferencia de esos al cuadrado sobre n-1. ¿Qué es n minúscula? N minúscula es el número de días del conteo. Calculada esta desviación estándar de esa muestra S, calculamos ρ, que es el error de pronóstico, y ese error de pronóstico dice que es igual a S, que la desviación estándar, sobre la raíz de n minúscula, que es el número de días del conteo, multiplicado por la raíz de un fraccionario donde tiene como numerador n mayúscula menos n minúscula. N mayúscula es el número de días del año. Entonces, teniendo aquí tenemos todos nuestros valores,
Calculamos la operación y obtenemos el valor de TPDA. ¿Cuáles serían los valores de coeficiente de la curva normal estandarizada, es decir, del valor de ZR? Entonces tenemos que hablar de la confiabilidad. Confiabilidad. Entonces la confiabilidad es cuánto quiere usted, digamos, qué tan seguro quiere estar de lo que va a obtener. ¿Quiere estar seguro 50%? Significa que tendrá la probabilidad de que 50% funcione y 50% no, o 90%, que es normalmente el valor que se utiliza, donde usted tiene un 10% de posibilidad de que eso falle. En una desviación estándar, una campana de Gauss tendrá 5% a cada lado de que tenga un error, 5% por arriba y 5% por abajo, cuando toma 90% de probabilidad. ¿Cuáles son los valores más usuales? Los valores más usuales son el percentil 85, el 90 o el 95. Nosotros utilizamos en tránsito una confiabilidad entre el 90 y el 95%. Si utilizamos una confiabilidad del 90%, este error, este coeficiente de la curva normal estandarizada de ZR tendrá un valor de 1.282. Si tenemos una confiabilidad del 95%, ese coeficiente tendrá un valor de 1.645. Menciono esos dos porque son los más empleados. Bueno, aquí aparece una serie de tablas donde nos recomiendan cuál es el nivel de confiabilidad que debemos utilizar en función de la categoría de la vía, dependiendo si es urbana o rural, si es autopista, si es una vía principal interestatal o nacional, si es una arteria o carretera principal, si es una vía colectora o una vía local. Si nosotros suponemos que nuestras vías, nuestras carreteras son carreteras principales, miren que tendríamos aquí en la parte rural valores de confiabilidad entre el 75 y el 95%. Yo os decía que normalmente vamos a tomar valores del 90 al 95. En Estados Unidos tienen valores de confiabilidad del 99.9% para vías como las autopistas. Entre la jerarquía de la vía es más alta, el nivel de confiabilidad recomendado es más elevado y por lo tanto el valor del coeficiente de curvatura más alto. Ese coeficiente de curvatura debe entendérselo como un factor de seguridad, porque entre la vía ser más alta en la confiabilidad o nuestro coeficiente de curvatura es más alto, porque las inversiones son más grandes y el factor de seguridad deberá ser más alto para garantizar la durabilidad de esas obras en el tiempo. A continuación vamos a hablar de los factores equivalentes de carga, que ya los miramos previamente. Aquí se han desarrollado unos factores equivalentes a través del ASHTO. Entonces, de acuerdo al método ASHTO, nosotros tenemos unos ejes con magnitudes, número de repeticiones que lo vamos a convertir a repeticiones equivalentes de un eje estándar. Nuestro eje estándar, recuerden, o el eje estándar que tomó el ASHTO es el eje de 8.2 toneladas, que equivale a lo mismo de 18.000 libras o 80 kilonewtons. Esos ejes estándar se los denomina ESALs. Ojo con esto. ESAL es el número equivalente de repeticiones de carga de un eje estándar. Eso significa un ESAL. Entonces es un número equivalente de repeticiones de carga de un eje estándar de ¿cuánto? De 8.2 toneladas o 18.000 libras, 80 kilonewtons. ¿Qué va a ocasionar un ESAL? Un efecto dañino en la estructura de pavimento, el cual lo irá deteriorando poco a poco a través de los años. Aquí aparece la ecuación de lo que es un eje, lo que es un ESAL. Entonces la guía ASHTO desarrolló esos factores de equivalencia de carga, que en inglés significa EALF, ¿cierto? Que es un factor de carga de un eje equivalente. En español se llaman ESAL. Entonces relaciona el daño causado por diferentes magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? Número de aplicaciones de carga de un eje X en un tiempo determinado sobre el número de ejes de carga de 18.000 de un eje equivalente de 18.000 libras.
¿Cuáles son las ecuaciones de cálculo? Entonces aquí observamos la ecuación desarrollada por el ASHTO. Previamente habíamos observado lo que era la ley de la cuarta potencia, donde relacionábamos el eje de carga sobre la carga de referencia y le elevamos a la cuarta potencia. Ese método de la cuarta potencia se lo denomina ASHTO simplificado. Ese que observamos aquí es el ASHTO más completo, donde en este ASHTO, que es un poco más completo, podemos observar la ecuación. En esta ecuación tenemos primero Wx, pues que es el inverso de los factores de equivalencia de aplicación de carga sobre W18, que es el número de ejes simples. L18, L, siempre lo vamos a entender como la carga de eje estándar de libras. L2, L1, cada vez que lo vayamos a leer, hacer el opción al código para la configuración de cada eje. G es la función de la proporción de la pérdida de serviciabilidad en un tiempo t para la pérdida potencial observada, donde tenemos un punto que puede ser 1.5. Beta es la función que determina la relación entre serviciabilidad y aplicaciones de carga, y P sub t es el índice de serviciabilidad final. Entonces aquí lo importante de esto es que lo que tenemos que observar es que nuestra ecuación tiene este valor de g, que es la función de proporcionalidad, y aquí miramos algo que es la pérdida de serviciabilidad. P sub t, miren que vamos a mirar otra ecuación. Esta ecuación es la de la determinación de los ejes para pavimentos flexibles, y los pavimentos flexibles están en función de la serviciabilidad. La serviciabilidad inicia en un valor que normalmente es 4.2 y P sub t es la serviciabilidad final. Cuando miremos la de pavimentos rígidos no vamos a hablar de serviciabilidad aquí en esta ecuación, sino que vamos a hablar de lo que tiene que ver con espesor. Esta pues es una ecuación que usted la va a mirar ya detalladamente allá en diseño de estructuras de pavimento. Aquí observamos cada uno de los términos que miramos en la ecuación, y la serviciabilidad se entiende como la funcionalidad, la calidad que tiene un pavimento. Entonces él inicia, miren que aquí hay una curva. Serviciabilidad es un valor que normalmente tiene como máximo 5 y termina en 0. Entonces los pavimentos tienen una capacidad original acá arriba, donde inicia la curva, va a estar entre 4.5 y 4.2, y acá en el eje X tenemos los ESAL. Recuerden que los ESAL son los números de ejes equivalentes, y esta es una línea de tiempo, donde a medida que va pasando el tiempo, en ese eje X vamos a tener más ESAL, y lo que va a pasar con esta curva es que el valor de la serviciabilidad va a disminuir hasta llegar a donde, a una capacidad de falla. En esa capacidad de falla se supone que la estructura de pavimento pues se ha fallado. Entonces, el índice de serviciabilidad vamos a tener un valor de P sub 0. Miren que esto determina que es 4.2, y P sub t, que es la serviciabilidad final. Entonces, aquí hay algunos valores que recomienda para vías con características de autopista. La serviciabilidad final deberá estar entre 2.5 y 3. Para vías que son troncales con un tránsito normal, estará entre 2 y 2.5, y para vías locales de 1.8 a 2. Entonces también observamos que la vía entre más importante es, lo que vamos a observar es que la serviciabilidad final va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque la idea es que las vías no se deterioren tanto para poderlas, digamos, invertir una rehabilitación. O sea, antes de que ella se deteriore completamente, ¿qué se hace? Se coloca una sobrecarpeta para que la vía tenga una durabilidad más alta y no llegar a valores muy bajos, donde seguramente pues vamos a tener un deterioro muy alto. Se recomienda que nunca se deben tomar valores menores de 1.8. Valores de 1.8 de serviciabilidad final. A continuación miramos una curva. En esta curva es mirar cómo es el comportamiento, el concepto de serviciabilidad. Miren, acá arriba tenemos nuestro P swing, construcción inicial, valores de 4.2. Acá en el eje de las X es el tiempo. El tiempo se mide en número de ejes equivalentes. Cuando está en 0, significa que no ha iniciado el pavimento a funcionar, y por lo tanto no le ha pasado ningún vehículo. Cuando llegamos al periodo de diseño inicial, se supone que ya han pasado
digamos, 10 millones de ejes, que es lo que calculamos para un periodo de 10 años. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Miren que la curva va bajando. Miren que la diferencia entre P sub T y P sub I se llama I delta ISP o delta PSI, que es la pérdida, el diferencial de serviciabilidad, es la pérdida de serviciabilidad desde el momento en que inició hasta el momento en que él ya ha llegado a donde nosotros hemos determinado. Aquí cuando llega nuestro P sub T, nosotros no esperamos que se deteriore más, sino que colocamos una rehabilitación. Significa que aquí calculamos nuevamente un tránsito para que ella sea rehabilitada. Bueno, esos factores de equivalencia se pueden calcular mediante la ecuación que observamos, y también hay curvas, tablas. Esta tabla, por ejemplo, se relaciona a los factores de equivalencia para pavimentos flexibles de ejes sencillos. Recuerden que ya había un valor de Lx donde podemos tener ejes sencillos de simples, tándem y trídem. Mírenlo acá. En esta hablamos de 1 para ejes simples, 2 para eje tándem, 3 para eje trídem, ¿cierto? Y aquí en esta tabla tenemos solo de ejes sencillos con pérdida de serviciabilidad final de 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Números estructurales. Recuerden que también nosotros aquí en esta ecuación, es muy importante, aparte de la serviciabilidad, el SN. ¿Qué es el SN? El número estructural, que es una variable que se determina en el método Ashton. Entonces siempre vamos a tener nuestra pérdida de serviciabilidad final y nuestro número estructural para valores de 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cierto? Y tenemos nuestra carga en ejes. Entonces, tarea, coger esa ecuación para ejes sencillos y verificar estos valores de la ecuación aquí en esta tabla. Lo mismo vamos a tener para ejes tándem y trídem. Miren, aquí están las ecuaciones. Esta es para ejes tándem, serviciabilidad final de 2. Y tenemos también factores de equivalencia para ejes trídem con serviciabilidad de 2 y diferentes números estructurales. Entonces, tarea verificar valores de esto con las ecuaciones que miramos allá en esa diapositiva. ¿Qué sucede para los pavimentos rígidos? Para los pavimentos rígidos tenemos nuevamente estas ecuaciones y muy similares a la anterior, pero miren que aquí ya no tenemos la ecuación. Si la miran, es muy similar. En la siguiente diapositiva aparece pues el significado de cada una de ellas, pero en esta ecuación lo que vamos a observar es que nuestro valor de función que determina la relación entre serviciabilidad y aplicación de cargas beta ya no aparece el número estructural. Aquí, en este valor de G, que es la función de proporción de pérdida de serviciabilidad, tenemos nuevamente nuestra pérdida de serviciabilidad. Nótese que aquí ya no tenemos 4,2 como serviciabilidad inicial, sino 4,5. Para pavimentos rígidos esta comienza en 4,5, P sub T también va a variar, y aquí ya no tenemos el número estructural en nuestra función que determina la relación entre serviciabilidad y aplicación de carga, sino que aparece en vez de SN la letra D. Esa letra D es el espesor de la estructura de pavimento. Entonces aquí todos vamos a tener diferentes valores para diferentes valores de espesores de losa. Entonces, recuerden, conclusión: para pavimentos flexibles hablamos de serviciabilidad inicial de 4,2, serviciabilidades finales dependiendo de la importancia de la carretera y números estructurales. Para pavimentos rígidos tenemos serviciabilidades iniciales de 4,5 y en vez de número estructural, espesor de losa. Entonces aquí aparecen nuevamente las tablas y nuestro espesor de losa está dado en milímetros, desde 15 centímetros hasta 35 centímetros. Tarea: coger los valores de las ecuaciones, aplicar la ecuación, tabularla en Excel y verificar esto para ejes simples. Miren, ejes sencillos con serviciabilidad de 2. Aquí tenemos ejes tándem, serviciabilidad de 2, y ejes trídem, serviciabilidad de 2 para diferentes valores de espesores de losa. Miren que aquí aparece la parte de los pavimentos rígidos. Nuestra serviciabilidad también pues tienen que tener en cuenta que debe ser verificada. Bueno, señores,
hasta que llegaría a esta parte de tránsito como tal. Y les quedó un ejercicio para que ustedes lo revisen y lo estudien.